América Latina al ciclo de entrevistas Presente y Futuro del Sector de la Piscina, en donde estaremos conversando con referentes del sector de centros acuáticos de Latinoamérica sobre la actualidad de nuestra industria y la proyección al futuro. Hoy hablamos con Alejandra Sea, una referente de los centros acuáticos en México, donde ha estado coordinando más de 40 albercas, y hoy tiene una alianza con nuestra consultora sobre el mercado en México. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Jackie, gracias por invitarme. Alejandra, bueno, estas entrevistas están siendo un poquito para hablar sobre cómo nos está yendo en los diferentes países de Latinoamérica, y me gustaría que nos puedas contar en qué situación hoy está México referente a la industria de centros acuáticos y cómo lo vas viendo. Bien, pues te cuento que por ahora, ya en este momento estamos mucho mejor que obviamente iniciando la pandemia. Hemos recuperado pues buena parte de nuestra población, un promedio del 70%, ¿okay? Está ya empezando a asistir a la alberca. O sea, las políticas públicas que hemos tenido en este país acerca de cómo regular las albercas, cada estado tiene su propia política, entonces como que lo que prevalece es el cambio, ¿no? Y es a lo que nos estamos pues adaptando todos. Sin embargo, hoy ha generado mucha confianza, obviamente, el hacer actividad física para prevenir salud, pero también el tema de estar en un ambiente acuático hace sentir a las personas más seguras, ¿no? Entonces, eso ha traído el retorno de muchos usuarios a nuestras albercas. Me decís que hoy están recuperando un 70% del público que tenía las albercas pre-pandemia. ¿Han observado algunos cambios de conducta o de hábitos en este público? Sí, fíjate que sobre todo en el tema con la escuela de natación para niños, los horarios son muy distintos ahora, ¿no? Antes, pues el horario era matutino y en la tarde se daban las clases de los niños. Hoy en día, recién esta semana empezaron las clases como presenciales, pero antes no, y había muchas clases virtuales, entonces eso modificó horarios hacia irnos más temprano. O sea, aquí usualmente las clases de natación son entre 4 y 7 de la noche para ese grupo grande de escuela, y hoy se han recorrido a la 1 de la tarde, incluso a las 10 de la mañana, y antes eso era típico del curso de verano, ¿no? Que es vacaciones, y nosotros en vacaciones teníamos muchos horarios temprano, hoy los tenemos como muy diluidos entre la mañana y la tarde. También otra cosa que ha pasado en la operación con esto es que pues nos dio oportunidad de hacer un reinicio a nuestra práctica, y si teníamos modelos de clases poco eficientes, es decir, teníamos muchos grupos abiertos, porque eso es una práctica, era una práctica más común, ¿no? Tener varios grupos abiertos y tener pocos alumnos. Y entonces acá, respetando, y digo grupos, estoy hablando de escuelas privadas donde decir pocos alumnos es decir 2 alumnos, ¿no? Y decir muchos alumnos es decir 10 o 12 alumnos. Entonces ahora lo que está pasando es que nos estamos yendo a respetar el aforo con la sana distancia, pero a mejorar la cantidad de grupos que abres, o sea, ser muy eficientes. Entonces lo que está pasando es que estás volviendo a lo mejor con menos alumnos más rentable el modelo. Entonces, eso es una práctica muy interesante porque o sea, yo creo que en otro momento de la vida, como en muchas cosas, no hubiéramos tenido oportunidad de replantearnos el camino, ¿no? Entonces, ese replanteamiento del camino de pues, la alberca cerrada y vamos a empezar de cero dentro de 6 meses, fue como un reset. Empezamos siendo mejores. Entonces, mejores me refiero a la gestión, también en el servicio, pero en la parte de gestión, pues ha sido notable el cambio hacia hacer grupos más eficientes. Estás hablando de tal vez cuáles son los aprendizajes que hemos tenido durante estos 16 meses. Sí. ¿Cuáles son otros de los aprendizajes? El primero, por lo que estás comentando, es lograr la eficiencia entre la cantidad de alumnos por docente. ¿Qué otros aprendizajes podés compartirnos?
Fíjate que despertó mucho la conciencia en muchos coaches y profesores, como de, híjole, cuánto valoro mi trabajo y lo voy a hacer todavía mejor. Entonces hubo muchas horas dedicadas al estudio, como antes no, con esas ganas de ya llegar al agua y practicarlo. Entonces, digamos, este aprendizaje de valorar, nadie, acá no sé si allá se dice, pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Aquí fue como, vimos que estaba perdido y en la recuperación yo veo en los profes muchísimo más intención, atención, servicio, ganas de acercarse, saber que son promotores de salud, o sea, sí, como empoderamiento sería el otro aprendizaje, pero ese empoderamiento vino justo de la formación, ¿no? En la oportunidad que yo tuve de formar durante la pandemia a más de 25 albercas en ese tiempo, sí veía, no en todos, pero en la mayoría, como esta intención de voy a hacer las cosas mejor cuando regrese, ¿no? Entonces se volvieron más sensibles. Ese sería el otro aprendizaje. El otro es el sentido de la limpieza y de la sanitización. Si antes, por lo menos aquí era una batalla, él entra por favor con chanclas a la alberca, esa era mi batalla más grande durante varios años y quien vea por acá se va a acordar de mí o sea, yo llegaba a una alberca y le decía salte, ¿no? Sin chanclas acá no entras. O sea, ese nivel estábamos aquí y el nivel de conciencia al que se elevó el tener las áreas sanitizadas, limpias, las chanclas, la sana distancia, el procurar todos los materiales, creo que no hubiera llegado como está ahora si no hubiera sido por pues, y creo que es con todo, ¿no? O sea, todos hemos logrado una conciencia de cubrebocas, sanitizante. Entonces creo que eso fue muy importante. La limpieza mejoró muchísimo. El aspecto físico de los entrenadores también mejoró mucho. Entonces creo que hay como muchos aprendizajes sobre esto, ¿no? Cómo tener un mejor lugar para todos. Y esto también tiene relación con conductas en el cliente. O sea, hemos observado, por lo menos en la coincidencia de algunas entrevistas que estamos haciendo, que también el cliente empezó a valorar el cuidado de la higiene o sea, esos cambios también se vieron dentro del cliente. Está un poco más tolerante con la temperatura del agua, tolerante con la temperatura del ambiente. Sí, o sea, creo que todos regresamos más nobles, ¿no? O sea, regresamos más empáticos, más sensibles a lo que estaba pasando. Los clientes justo son más atentos con condiciones que le decíamos justo igual de las chanclas o no dejes tu toalla mal colocada en los percheros, acá hay muchos percheros, incluso en algunos lugares tenemos no sé cómo se dice, como cajones de plástico donde los niños o las personas depositan sus cosas y lo hacen muy ordenado. En el baño antes, no sé si te pasaba, pero tendríamos que llegar a parar niños así de, no estén uno encima del otro, dejen de jugar, los vestidores son un lugar padrísimo para ellos, entonces acá se actúa con más disciplina, ¿no? Entonces Latinoamérica somos talentosos pero no tan disciplinados, ahora ya somos más disciplinados, entonces sí ha cambiado la conducta de todos en torno a ser más conscientes de lo que yo hago afecta a alguien más, ¿no? Entonces, pues la verdad es que ha sido, dentro de todo el mundo de lo que hemos vivido, es algo bueno. Alejandra, y en el aspecto desde la gestión, ¿dónde crees que se puso el hincapié en mejorar la eficiencia? A ver, en el tema de ingresos, o sea, lo voy a dividir en tres partes, ¿no? Ingresos, gastos y costos. Sería como mucho en tu servicio y en tus condiciones de limpieza para cuidar mucho que cada ingreso que esté contigo se quede, ¿no? Y lo puedas así monetizar. En el tema del costo que tiene que ver con estas actividades con el staff, creo que ha sido un momento difícil porque como hay pocos niños y el staff se renta de acuerdo a la cantidad pues de niños que necesitas, de niños que tienes o de gente que tienes, es el staff que necesitas, pues no todos quedaron
dentro de su plantilla, entonces se valora todavía más el tema de la formación y el compromiso del staff en tu gestión. Si antes, no sé, pasabas por alto que alguien tuviera alguna falta, ¿no? Ahora todos, o sea, se puso un estandarte más alto en ese sistema. Y en la otra es, pues, cuida cada cosa que utilizas, cómo la gastas, ¿no? O sea, porque las inversiones hacia una alberca pues se vuelven más difíciles cuando no hay ingresos. Entonces creo que en la gestión, el ser consciente de esos 3 ítems para después volverlo un modelo rentable son, ¿no? Sirve a la gente como nunca, quiérela como nunca, papáchala para el ingreso. Fíjate que tu staff sea el suficiente y el mejor de todos ellos y cuida cada peso en el que vas a invertir para que tu alberca, o sea, invierte de manera inteligente. Entonces, esos son para mí 3 aprendizajes de la gestión. ¿Y cuáles son, cómo ves vos dentro del mercado de México? Sé que vos estás, digamos, en contacto con piscinas privadas de mucha relevancia en Ciudad de México. En este momento están con el 70% de la población prepandemia. ¿Cómo ves las proyecciones? ¿Cómo están analizando la recuperación del 100% y del crecimiento que les lleve a, bueno, a empezar a tener un punto de equilibrio y una ganancia? Claro. Mira, en este momento vienen 2 cosas interesantes. Esta tercera oleada que nosotros tenemos por la nueva mutación del virus, ha hecho como estas sub y bajas, ¿no? De niños que vienen o adultos que vienen y luego ya no vienen, pero esta tercera se mantuvo un poco más estable. Entonces nos hace pensar, o sea, en México no, en el semáforo ya no se cerraron lugares, entonces la economía siguió. Nos hace pensar que se va a comportar mucho mejor el ciclo escolar. Aquí el ciclo escolar empieza en septiembre y termina en mayo, y el ciclo escolar dicta mucho como los ingresos, porque el 60% de los ingresos pueden venir de la escuela, de los niños. Entonces lo va a estabilizar, lo va a hacer crecer lento este periodo de septiembre a diciembre, pero donde se va a ir hacia arriba exponencialmente es después de enero, que acabe invierno, que es a en principios de febrero. Hay niños que teníamos en el semestre pasado, entonces, digo en el semestre pasado, en el tiempo antes de la pandemia, ¿no? Entonces, la recuperación al 100% vendrá por ahí de los meses de marzo, abril y mayo, donde ya estaremos, aparte acá será primavera, entonces, ahí es donde se nota ya la recuperación de las albercas, ¿no? A menos que pase algo distinto, ¿no? Que esperemos en Dios que no pase, pero que pasara, entonces ahí tendríamos que replantearlo. Pero si todo sucede como hasta ahorita, en esa temporada es donde estará la recuperación franca del número de usuarios. Cuando hablamos de usuarios, ¿ustedes sobre qué porcentaje, qué franja de edades son el potencial mayor que tienen dentro de los centros con los que vos estás trabajando? ¿Y cuáles son las franjas etarias que más están asistiendo y a cuáles quieren ir, hacia cuáles se quieren dirigir y ganar en el mercado? Sí, mira, el ambiente preescolar, me refiero a niños entre los 4, ¿no? 4, 3, 4 años hasta los 7, siempre ha sido el mercado más interesante para la escuela de formación de natación, y ese abarca, yo creo que si lo ves versus ingresos, un 50%, ¿no? Y después está la parte escolar y la parte deportiva, que son estos niños entre los 5 y 9 años, y luego el equipo, ese sería otro 20, y estas escuelas privadas, el otro 30 se maneja mucho por el ingreso de los adultos, ¿sí? Porque vienen en los horarios de la mañana y otros en la noche, y el equipo, depende de la estructura, y ese es otro 30%. Sin embargo, ahorita los adultos fueron los que regresaron primero, entonces el mercado se comportó diferente y los ingresos venían mucho más de los adultos y menos de los niños, y ahorita empieza a estar en un punto donde estamos 50-50, que eso no es el ingreso de los años anteriores, pero empieza a ser algo interesante. Entonces eso te permite pues tener un mercado grande en adultos,
y el mercado de niños va a venir creciendo. Sí, y si lo hiciste eficiente, entonces esto va a tener pues mucho más resultados. Entonces, ahorita el comportamiento tiene más adultos que niños, sin embargo, seguramente, y también por la apertura escolar, el próximo mes estaremos viendo mucho más niños que adultos inscritos, ¿sí? Y el próximo año como un comportamiento 60-40, yo creo. Claro. ¿Cuál es la preocupación que tienen ustedes sobre la variante Delta? ¿Cómo ven que puede llegar? Híjole, lo voy a decir a un título personal, no plural, pero yo noto muy despreocupada a la gente, ¿no? O sea, yo misma no tengo la misma preocupación que tenía cuando la primera variante. El sistema de vacunación está siendo constante, ¿no? Entonces, pues eso ha hecho que la situación, si bien no está completamente relajada, pero sí más suelta, ¿sí? Y también la intención de ya generar, ya no parar la actividad económica en México porque nadie más lo soporta, entonces, pues todos con cubrebocas, con el cuidado, ¿no? Con esta conciencia, pero ya activamos. Entonces, lo que te quiero decir con este virus de la preocupación es, pues, cuidarnos unos a otros, ¿no? Pero que haya una preocupación, o sea, te digo, ya pasamos la curva de esta variante Delta y pareciera que no fue tan grave, ¿sí? Pareciera, ¿no? Pero la verdad es que sí fue grave, pero no hay tanta preocupación y las albercas no se movieron tanto. Alejandra, como para ir terminando, ¿cuál crees que es el mayor desafío para nuestra industria de aquí a futuro? El acostumbrarnos al cambio y a la innovación. El que prevalece no es el que llega, sino el que está en constante cambio, ¿no? Entonces, el prepararnos para estas propuestas de escolares diferentes, donde lo que era estable con los niños hoy ya no lo es. Me refiero a este volumen en la escuela en la tarde, el pensar en actividad física, formativas, como no las hemos visto ahora, donde los niños tengan espacios diferentes, donde los adultos puedan no solo natación, sino fitness, acuático. O sea, creo que nuestra apuesta hacia adelante tiene que ver con lo que está ahora puede cambiar en 3 meses y tengo que estar pensando en la innovación, ¿no? A mí me encanta innovar y me encanta estar creando servicios y productos y creo que eso es la invitación, ¿no? A no acostumbrarse a nada, ¿no? A nada. Entonces creo que ese será nuestro desafío. Estar preparados para vivir en la incertidumbre y adaptarnos rápidamente a los cambios que nos va dando la realidad. Claro, pero en 3-2-1, Jackie, así, o sea, de ya mañana, porque aquí así pasó, ¿no? Semana 1, semáforo y pueden 3 niños, 3 personas. Semáforo amarillo, ya pueden 4, no, ya otra vez rojo, otra vez 3, ¿sabes? Entonces, pues estar al pendiente al día a día, vivir en el hoy, ¿no? Bien. Bueno, Alejandra, la verdad que primero agradecerte muchísimo por esta entrevista y por esta conversación sobre la realidad que tenemos hoy y las proyecciones. ¿Hay algún otro tema o algún tip importante que quieras dejarnos para como cierre o algo que no te haya preguntado que creas que es importante? Yo creo que hay que tener, o sea, como aportación desde mi punto de vista del trabajo, ahora es como desde la conciencia de lo que soy como profe, como gestor, lo que impacta ya a la humanidad el tener un trabajo tan generoso como educar y prevenir enfermedades, ¿no? Y aportar salud. Entonces creo que si la persona que está responsable de una alberca o está al frente de un grupo es consciente de lo que trasciende cuando trabaja, pues puede generar mucho más, o sea, se nota, pues. Entonces yo siempre apelo con los equipos que he trabajado a, si no te gusta, no lo hagas, y si te gusta, aprovecha y apasionate, ¿no? Entonces por ahí va, o sea, todos los que nos estén escuchando, apasionense de lo que hacen, porque además damos salud. Entonces eso ahorita es lo más valioso. Entonces eso quisiera aportarles
Y nada, con mucho gusto con mucho gusto es esta entrevista y te agradezco mucho por contemplarme. Alejandra, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando en esta entrevista y en este ciclo. Nos vamos a estar viendo en próximas entrevistas. Gracias, Alejandra, gracias a todos. Un beso grande.